la clase de hoy, el PPT, ¿no? Que está ya colgado. A ver. ¿Se está grabando? A ver dónde está. Oh, voy a ver. Está en plena grabación. Milagros creo que se encargado de colocar grabado. Está grabando. Tengo entendido que sí. Acá dice detener grabación. Ya. Listo. Entonces, después de desarrollar la comunidad primitiva en el mundo, que es el desarrollo de las actividades primigenias de la vida humana, incipientemente como se vio, desarrollaba actividades de cacería y recolección. Luego avanzó en su desarrollo domesticando plantas y animales. La experiencia de domesticación generará el surgimiento de la agricultura y la ganadería, ¿no? Ya, entonces, de la agricultura a la ganadería pasamos ahora al control de el agua, al control de canales de irrigación, control de tierras, búsqueda de recursos para la producción agraria en cantidad. Entonces la fuente de riqueza vendría a ser la tierra y el agua. Entonces la pelea por esto se va a desarrollar muy fuertemente. Entonces, ¿cuáles fueron los primeros lugares en el mundo donde se desarrolla esto? Fueron 5 los lugares donde la pelea por el control de agua y tierra se desarrolla. Mesopotamia, Egipto, Perú, China, India y México más o menos. Son los lugares donde se desarrolla esta actividad de agricultura y ganadería y por consecuencia surgen las guerras por el control de ellas. También está dándose el surgimiento de ciudades. Surgen ciudades, surgen conocimientos, gran desarrollo de conocimientos. Surge la propiedad privada. El que controla los medios de producción o la propiedad, o se hace propietario de los medios de producción, ahora también es propietario de gente que trabaja. Estamos hablando de esclavos. Estos esclavos son los que van a generar la fuerza o la riqueza para la sociedad, ¿no? Ha aparecido una forma o manera de controlar la riqueza. Y eso es lo que vamos a ver acá, ¿no? Por ejemplo, dice acá, ¿por qué la importancia de estudiar Mesopotamia, ¿no? Egipto? Porque son estos lugares, los lugares de origen de estos cambios económicos, tecnológicos y sociales que se dieron durante el Neolítico, que llevarán a la aparición de dos grandes civilizaciones, la mesopotámica y la egipcia. Estas civilizaciones empezaron a desarrollarse hace más de 5.000 años, ¿no? O sea, 2.000 años de nuestra era, 3.000 años atrás o 4.000 más, ¿no? A orillas de grandes ríos como el Tigris, el Éufrates y en el caso de Egipto el Nilo, ¿no? Además, a la necesidad de estas complejas sociedades que generarán pues otro tipo de inventos, ¿no? Por ejemplo, para llevar las cuentas, para llevar el control de los recursos que se tiene almacenados se necesita escritura, ¿no? Y es por eso que estarán otros como la rueda, la polea, el ladrillo, inventos que son propiamente necesarios para una ciudad. Entonces estamos hablando del surgimiento de las primeras ciudades en el mundo. Y el solamente hecho de hablar del surgimiento de ciudades ya nos da a entender el desarrollo de ciencia. Estamos hablando también de los primeros científicos en la historia. Los primeros, digamos así, inteligentes del mundo. Valga el término, ¿no?
estos primeros inteligentes del mundo, si te darás cuenta, o sea, si estamos hablando de ciudad, estamos hablando de científicos, inteligentes, los primeros hombres que desarrollan ciencia, tecnología en el mundo, que no fueron Estados Unidos, que no fueron franceses, que no fueron ingleses o blancos, si quieres decirle, ¿no? Mucho se habla de que la raza blanca, la raza aria, los blancos son mejores que los negritos. El racismo ha tratado de meter ideas de que el color de piel oscura es denigrante, es un color de piel que denota brutez, ¿no? Y esta clase te da a entender que no es así. Los primeros científicos no fueron blancos. Ojos azules, naca la pirinaca, ¿no? Blancos, ojos azules, cabellos rubios, imposible. O sea, los primeros científicos fueron de piel oscura. Así que si alguien te quiere denigrar o minimizar por tu color de piel y quieren utilizar la categoría raza o color de piel como mejor, entonces es mejor que no insulten o que no denigren con el color de piel blanco, porque acá el blanco no figura, ¿no? Lo blanco no figura, nunca fue. Primero, los primeros seres humanos también fueron oscuros. Si quieres hablar hasta de Jesús, Jesús no fue blanco. Ojos azules, cabello rubio, imposible. Entonces, es de acá de donde se parte la idea de que el racismo es un conjunto de ideas creadas premeditadamente para generar control sobre un sector social. No es algo que exista, no es algo sustentado, no es algo que tenga un sustento científico en la idea de que el color de piel es el color que define la inteligencia, ¿no? Sí, date acá cuenta, ¿no? Los egipcios no son gringos, son africanos. Y Mesopotamia está cerca al África, al Medio Oriente. ¿O has visto a un musulmán que es musulmán que es blanco? No hay. Son de colores oscuros, ¿no? Entonces, encontramos a un negrito que tiene inteligencia, que tiene poder, respuestas a sus problemas, no a un blanquito, ¿no? Poderoso, ¿no? Entonces, mira, ahí tienes argumentos como para destruir esas ideas de que el negrito es bruto y el blanquito es inteligente. Nada, ahí está. Primeros científicos, piel, tez oscura. Los primeros científicos del mundo, ¿no? Estamos hablando científicos en qué? Astrónomos. Estos ya calculaban el tiempo, sabían de eclipses, sabían las fechas exactas de cuándo iba a llover, cuándo no iba a llover, sabían lo que es primavera, verano, otoño, invierno, sabían el crecimiento de los ríos, el volumen de los ríos, sabían hacer cálculos matemáticos, sabían aritmética, geometría, sabían lo que es el radio, lo que es la circunferencia, sabían lo que son los arcos, sabían matemática, o sea, a ellos nadie les enseñó, ellos inventaron las matemáticas. Ya después que los blancos hayan aprendido esto, ya es otra cosa, o sea, piratearon, ¿ve? Y dijeron al mundo que ellos fueron los más bravos del mundo, ¿no? Entonces ahí tienes la importancia de su estudio, ¿no? Son los que hacen el salto cualitativo. Los negritos son los que dieron el salto cualitativo, o sea, de vivir una vida prehistórica a vivir una vida histórica de civilización, ¿no? Bien. ¿Qué más? Por acá. Empezamos con Mesopotamia, ¿no? Meso significa medio o entre. Pótamos significa ríos. O sea, el nombre de Mesopotamia lo colocan los griegos. Porque la región o el territorio donde se desarrollan estas civilizaciones son una región que vive entre ríos. Y todas las civilizaciones en el mundo han vivido en ríos, porque recuerda que no hay agua potable, no tiene sedapal, pues.
para tu consumo. El consumo del agua se obtiene directamente del río. O sea, tú agarras tu recipiente, vas al río y luego lo haces hervir y ya tienes sopa, ya tienes agua hervida, ya tienes tu agua, ¿no? Acá no había agua potable, o sea, agua, ¿no? Y acá el agua pues era limpia, pero en comparación a la época actual, el ser humano está destruyendo todo, ¿no? Entonces por ese lado, el río te proveía de ¿qué? Peces, de el líquido elemento que es el agua. Y estos ríos no son chiquitos, son ríos enormes, ríos por los cuales tú puedes navegar. Te subes a un bote y navegas por el río. Y los ríos son amplísimos, son los que riegan el campo. Entonces, todas las culturas han nacido al lado de un río. Están los hindúes con el río Ganges, los chinos con el río Huangho, Yangtze-Kiang, los Caral, en el caso peruano, ¿no? Está el río Supe, ¿no? Entonces, siempre ha sido el río el lugar propicio para la creación de una civilización o una ciudad, ¿no? Vaya por todos lados, vas a ver un río, ¿no? ¿No? El río es esa fuente hídrica, ¿no? Bien, entonces, por eso es que el nombre es Mesopotamia, región entre dos ríos. Y estos ríos, en el caso de Mesopotamia, son el Éufrates y el Tigris. Bien, Éufrates y Tigris. A ver, un momentito. Éufrates y Tigris. Si quieren comentar algunas cosas por el chat, lo mencionan nomás para ir leyéndolo, los comentarios y responderle. ¿Ya? Espérense un rato. Vamos a colocar por acá. Ya. Bien, entonces, en el TPT que pueden ver ahí, vemos el caso de sumerios. O sea, hay 5 momentos. Te comento, miren, en el caso de historia peruana, historia del Perú, nosotros conocemos que existieron 3 grandes culturas. Ya, 3 sociedades grandes. Esas sociedades grandes fueron, uno, Chavín, otra cultura fue Wari, y la otra fue Chavín, Wari e Incas. Entonces, 3 grandes civilizaciones, ¿ya? Entre las 3 más importantes. Y en el caso de Mesopotamia, hubieron 4 también. Están los sumerios, los acadios, los babilonios, los asirios y nuevamente los babilonios que recuperan, ¿no?, el poder. Ya luego los invaden otro pueblo extranjero que son los persas. Pero estos son los pueblos que vamos a estudiar: sumerios, acadios, babilonios, asirios, neobabilonios. ¿Sí? Entonces, este es el proceso, ¿no? Así primero están los sumerios, pequeños, están los acadios, pequeños, ¿no? Luego los babilonios que invaden ya la región, ¿no? Mira, van tomando esos espacios. Y ya los persas que van a tomar todo el control, ¿no? Pero ya, a ver, veamos primero ubicación. Como se puede ver, ahí está el Éufrates y el Tigris, desembocan en el Golfo Pérsico, acá está el mar Mediterráneo. Estos puntos son ciudades donde se van a asentar a lo largo del río, tanto en la parte alta como en la parte baja, ¿no? Babilonia, Ur, Uruk, Eridu, Nippur. Mira, de las ciudades que tú tienes que acordarte son 2. Las demás no trascienden mucho por el tema también de los eventos que se van a desarrollar. Tenemos la ciudad de Ur y la ciudad de Uruk en Mesopotamia. ¿Ya? Estas 2 ciudades son importantes porque es donde se va a gestar todo el desarrollo cultural, ¿no? Bien. Una pregunta que vino, ya hasta 2 veces me parece, es
¿en qué país actual se ubicaría Irak? Perdón, Mesopotamia. Esa es la región del Medio Oriente, ¿no? Si sabrán, ahí están países árabes. Entonces, ¿en qué país actual se ubicaría esta antigua Mesopotamia? ¿No? Y este es Irak, pues, ¿no? Actual país de Irak. Irak sería el país. Esa era la respuesta de la pregunta. Actualmente ese territorio se denomina Irak. ¿Dónde se encuentra? Que está formada entre los valles de los ríos Tigris y Éufrates. Es una región muy fértil, ¿no? Conocida con el nombre Mesopotamia, a mediados del siglo IV, ¿no? Antes de Cristo. Una gran diversidad de pueblos y culturas. En realidad, cada ciudad que ustedes ven, cada puntito es una ciudad autónoma e independiente, pero hablan el mismo idioma, la misma religión y las costumbres, pero son autónomas e independientes, ¿no? Y entre ellas está la región sur, que es donde van a surgir las primeras ciudades. Cerca a la desembocadura del río es donde aparecen las primeras ciudades, ¿no? Uruk, ¿no? Bien. Empecemos con acá. ¿Cómo era la economía? Básicamente una economía agrícola, como puedes ver, con canales de irrigación, como se ve en la imagen, ¿no? Este es el río enorme, el río Éufrates, río que ingresa a la tierra a través de canales, regando los campos. Ahí está el buey, el arado, ¿no? Las viviendas, una producción básicamente agraria y secundariamente ganadera, ¿no? Pregunta también que viene de San Marcos es que, ¿cuál es el producto de mayor relevancia en la media luna fértil o la región mesopotámica, ¿no? Y este es la cebada y el trigo, ¿no? Cereales, el cultivo de la cebada y el trigo, ¿sí? Entre otros animales está el chancho, ¿no? El cerdo, las ovejas. Pero básicamente es el trigo. El trigo nace ahí, si quieres saber, ¿no? El pan que tú estás comiendo hoy en día es un producto en base a trigo. Y ese trigo tiene su origen en esta región de Mesopotamia. Luego, producto de la llegada de España, América, es que este trae, ¿no? Entonces, Mesopotamia y Egipto son los lugares donde crece por primera vez el trigo. O los lugares donde nace el trigo. Bien. Esa producción de trigo, de cereales, y muy buen cereal de calidad muy alta, es lo que los va a llevar a comercializar por la región, ¿no? Norte y sur del Éufrates y el Tigris. La parte alta, la parte baja, ¿no? Y también será el motivo de peleas, pues, ¿no? La región baja del Éufrates y el Tigris, la desembocadura, es una zona de planicie, llana, plana, ¿no? Donde los valles para el cultivo del trigo son propicias y en mayor cantidad y calidad. Por eso es que van a haber peleas, ¿no? Poco a poco por el control del mercado también, ¿no? Su sociedad estaba organizada en el rey denominado Patesi, el sacerdote que es en realidad un astrónomo, ¿no? Y también es el que maneja la parte ideológica, ¿no? La parte religiosa ideológica. Los funcionarios reales vienen a ser los administradores, los jefes de provincia, los jefes de distritos, si se quiere decir así, ¿no? Comarcas o comunidades. Pequeños propietarios, dueños de negocios, artesanos, ¿no? Ellos, ¿no? También están por debajo. Y los esclavos, que son prácticamente los pueblos que han sido vencidos con las guerras. Si te preguntaran por ahí, ¿cuál es la principal forma de obtención de esclavos en la época esclavista? ¿No? Es eh, las guerras, ¿no? Como manera de dominación. Pueblo vencido, pueblo que automáticamente pasa a ser esclavo, ¿no? Entonces así es este caso de la esclavitud, ¿no? Acá vemos que surgen a nivel político las ciudades-estado, gobernadas por un rey sacerdote, que es el llamado Patesi, considerado el dios de la ciudad.
Cada gobernante es un Dios hecho carne y hueso, por si acaso, ¿no? Es un Dios hecho carne y hueso. Y por tanto, es una divinidad al cual hay que respetar, ¿no? Y tampoco se puede entrar en discusiones o debates sobre su poder. Es como Dios gobernándote, ¿no? Ni siquiera mirarle a los ojos ni en la cara, ¿no? En ellas destaca, en estas ciudades, ¿no? Destaca una construcción que vamos a ver más adelante, que es el Sigurat, que ha sido 3 veces pregunta San Marcos ya. El Sigurat es esa construcción que ves en el medio de la ciudad. Es una pirámide trunca. Se dice trunca porque no es lisa, no forma una pirámide perfecta, sino es una pirámide con escaleras, llámale así, ¿no? Escalonada o trunca también se le dice. Los Sigurat tienen varias funciones, son templos, pero la principal función, si te preguntaran, es la de administrar y concentrar las ofrendas, que en el fondo las ofrendas vienen a ser los excedentes, lo que te sobra a ti es lo que estás dándole, ¿no? Lo que tengo en demasía, excedente de producción, que estás obligado a dar como ciudadano, ¿no? De esta nación. Tienes que entregar tus productos a la divinidad. Y es de eso de lo que vive el rey, ¿no? El rey no trabaja, el rey no hace labores, él administra tus ofrendas y elabora leyes supuestamente para beneficio de los tuyos, ¿no? Esa es la idea. ¿Qué más? Por acá. A ver, vamos a empezar con los sumerios. Acá están los sumerios. Vamos a ver, mira. Los sumerios se ubican en la región sur de la región de Mesopotamia. Mesopotamia se divide en 2 zonas geográficas, la del norte, que es la región de Asiria, y la región sur, que es la región de Caldea. Los sumerios son los que están al sur de Mesopotamia, la región de Caldea, ¿ya? Y acá está, mira, los sumerios se acentuaron en la región del Tigris y el Éufrates, cerca a la desembocadura del Golfo Pérsico. A esta región se le conoce como Sumeria o Sumer. Se tiene conocimiento de su existencia en torno a los 3500 años antes de Cristo. La tradición sumeria dice que la realeza bajó del cielo en la ciudad de Eridu y que después del diluvio bajó nuevamente del cielo en la ciudad de Kish, que son otras ciudades sumerias. Los más importantes inventos son la rueda, mira por ejemplo, la invención de la escritura cuneiforme, ¿no? Las primeras ciudades que se construyen son Uma, Uruk, Ur, Eridu, Nippur, Kish, Lagash, entre otras ciudades, ¿ya? Las primeras leyes escritas fueron también establecidas ahí, fueron los inventores del sistema sexagesimal. La numeración sexagesimal se crea acá, ¿no? Que tiene que ver con grados sexagesimales. ¿Se acuerdan en geometría? No, este es trigonometría, si no me equivoco. Que es hablar de hasta aritmética, ¿no? Porque te piden, ¿no? Pasar de una numeración decimal a numeración sexagesimal, conversiones, ¿no? Ya. Esto de numeración sexagesimal es para medir circunferencias, bueno, grados, segundos, minutos, ¿se acuerdan? Los inicios de la medicina, de las construcciones con ladrillos de adobe, el ladrillo se inventa acá, los arcos, ¿no? También calendario lunar, son los primeros en tener un calendario, ¿no? El calendario primigenio que se va a tener en nuestra historia es un calendario basado en el movimiento de la luna. Tú sabes que el calendario que nosotros tenemos es un calendario de carácter solar. Este calendario solar está basado en los 365 días que se demora la Tierra en dar la vuelta al Sol. Ellos todavía no lo manejaban, no lo tenían claro y decidieron calcular su tiempo a partir del desplazamiento de la Luna. Por eso le dicen calendario lunar, ¿no?
El calendario lunar es un calendario basado en 28 días aproximadamente, ¿no? 28 días de desplazamiento de la luna alrededor de la Tierra. Esa es la referencia de tiempo que tenían, ¿no? Bien. Entonces, el primer calendario lo inventan ellos y es lunar. Los ladrillos también lo inventan ellos. La numeración sexagesimal también. La primera escritura en el mundo es cuneiforme, también los sumerios. La rueda también, el arado también. Grandes inventos, ¿no? Entonces, los sumerios. Y, a ver, los sumerios son conocidos por dos cosas también, ¿no? Uno, por ser el lugar donde nace Abraham. Ustedes han llevado clase, ya han llevado pues el tema bíblico, ¿sí o no? Ciertamente. Entonces, en la parte de la Biblia se menciona que Abraham sale de un pueblo con destino hacia la tierra prometida. Si recuerda un poco ese pasaje bíblico. Eh, Se dice que él sale de un pueblo. Ese pueblito, si ustedes no lo han chequeado, no lo han visto muy bien, ese pueblito es Ur. O sea, Abraham es sumerio. Entonces, Abraham sale de Sumeria con su tribu y se dirige a buscar la tierra prometida, ¿no? Y al ir a la tierra prometida, sale con gente de esa población con destino hacia Palestina, ¿no? La tierra prometida es Israel. Eh, Transita por el desierto y todo ello, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos claramente es una cosa. Como te dije, los mesopotámicos y los egipcios no son blancos, son morenitos. Entonces, si hablamos del surgimiento de una tribu o nación hebrea, los hebreos tienen su origen acá, pues, ¿no? Los hebreos salen de Ur, de Mesopotamia, y se van con Abraham. O sea, no eran hebreos, sino que al llegar a Palestina se forma una tribu hebrea. Es como el caso de Manco Cápac y Mama Ocllo. Ellos no son cusqueños, ellos salen del lago Titicaca y forman lo que viene a ser la cultura incaica, los incas. Entonces, los incas surgen en el Cusco producto de una migración de la región de Puno, altiplánico, Aymara. Igualito, los hebreos, la cultura hebrea surge de haber salido de Ur con Abraham hacia Palestina. Entonces ya por ahí te darás cuenta que los hebreos no pueden ser blancos, blanco, ojos azules, y no, pues sus orígenes son oscuros. Por eso es que si alguna vez existió Jesús, Jesús tuvo que haber sido pues de cabello oscuro, ojos negros, tez de piel oscura, moreno, ¿no? Hasta cabello rizado, encrespado, ¿no? No podría haber sido blanco. Entonces, la Biblia, o mejor dicho, los católicos de la Edad Media siempre han buscado relacionar el color de piel de Jesús con el color blanco, ojitos azules, y eso es mentira, ¿no? Ya son mecanismos de carácter manipulado, ¿no? Entonces, mira, Abraham sale. Ese es un punto importante, ¿no? Por el cual también se le conoce a los sumerios, por Abraham, ¿no? Ahora, otro datito por ahí también es que Abraham no puede tener hijos con su esposa, si se acuerdan, ¿no? Sara, que es ya de edad. Entonces Sara le dice que puede tener un hijo con su esclava, que se llamaba Agar. Y con Agar tiene un hijo. El primogénito de Abraham es hijo de una esclava. Y ahí ya tenemos un claro ejemplo. O sea que Abraham tenía esclavos, estaba permitido tener esclavos, Dios permitía la esclavitud con su profeta Abraham,
Bueno, es un tema para discutir, que no lo vamos a hacer, pero ya, ahí está. ¿Abraham tenía esclavos? Sí tenía. ¿Ya? Inclusive tuvo un hijo de una esclava, porque su esposa le dijo, ten un hijo con la esclava, ya que yo no te puedo dar hijos. Y de ahí nació Ismael. E Ismael se convierte en el primogénito, pero la tribu no aceptó que Ismael, que era hijo de una esclava egipcia, porque la esclava no era de ahí, era una esclava de otra nación, vaya a ser pues el heredero, ¿no? de la dirección del pueblo hebreo. Es así que Dios le da la bendición a Sara para poder tener un hijo, estando ya ella en una edad muy avanzada. Y nace, pues, si no me equivoco, uh, Isaac, ¿no? Y el cual va a asumir el mando, ¿no? Convirtiéndose así en el hijo que dirija la tribu hebrea. Pero ¿qué pasó con Ismael? Lo sancionaron, lo sacaron del pueblo de Egipto, perdón, hebreo, y lo mandaron al desierto. O sea, el hijo de Abraham, te cuento, sale del pueblo hebreo y se va por el desierto con su madre y llegan a un pueblo llamado La Meca, donde él, cargando una roca en sus espaldas, llega. Y en ese pueblo es donde se va a fundar una nueva religión, la religión musulmana, islámica, la religión de los árabes. Así que la religión islámica tiene vínculo con Ismael, hijo de Abraham. Así que los musulmanes tienen parentesco con los hebreos. Son parientes, son primos. Los árabes son primos de los hebreos, para ser más claro, ¿no? Étnicamente. Es como decirte, pues, el tigre con el león. Son parientes, ¿no? Igualito. Entonces, mira cómo se van entrelazando las historias, ¿no? Otro hecho importante es de que en Uruk, ya no en Ur, sino en Uruk, se encontró arqueológicamente un libro escrito en piedra. Ese libro es la obra literaria más antigua de la historia, si te preguntan. Se conoce como las epopeyas de Gilgamesh. Esas epopeyas son relatos mitológicos de un personaje llamado Gilgamesh. Te sugiero que lo puedas revisar por ahí, ¿no? Si lo puedes por internet. Gilgamesh, ¿no? No sé, a ver si te lo puedo poner por acá. A ver, dame un tiempito por acá. Gilgamesh es un personaje algo así como el Goku de la época. ¿Por qué te digo Goku? Gilgamesh. Porque Gilgamesh es un personaje que ha desarrollado pasajes bíblicos muy semejantes, o sea, hechos históricos muy semejantes a tu Biblia. A ver, por acá, ¿dónde está? A ver, por acá. Por ejemplo, ¿tú has escuchado hablar de la piedra filosofal, sí o no? Suave, con el teclado, que lo vas a romper. A ver dónde está. Ahí está. Son Goku. Son Goku es Gilgamesh, ¿no sabías? A ver. Gilgamesh y Enkidu. Ahí está. A ver.
por acá, no se puede. Pero te sugiero que lo revises y vas a encontrar mucha semejanza. Ahorita no hay resúmenes claros, ¿ya? No tengo acá en Google resúmenes claros. Pero te relato así, chiquito nomás. La piedra filosofal que ustedes conocen, ¿no? Lo conocen por Harry Potter, pero Gilgamesh es uno de los primeros personajes en la historia que habla o sea, es el primero en dar a conocer la historia de la existencia de una piedra que tiene ese poder, ¿no? De convertir el metal en oro, ¿no? Y que también tiene el poder de darte la vida eterna, la piedra filosofal. Eso que tú ves con Goku que va a la torre del maestro Karin, no a buscar las semillas del ermitaño, sino a buscar el agua sagrada, el elixir de la vida. Eso él lo va a buscar por primera vez. Y tú te has dado cuenta quién es el personaje que desarrolla los deseos, ¿no? En Goku. ¿Qué animal es el que se utiliza para dar... Shenlong, profe, Shenlong. Shenlong. ¿Y ese Shenlong qué animal es? ¿Es un tigre? ¿Qué es? No, profe. Un dragón. Correcto, un dragón. Y justamente los dragones, los primeros dragones en la historia, son sumerios. Nunca antes se había escrito de dragones y por primera vez en la historia se reconoce que son los sumerios en crear esta idea de dragones, ¿no? Inclusive esa idea del dragón hace referencia a un ser mitológico poderoso, ¿no? Por eso es que en Goku vas a ver pues los dragones. Y también vinculan la idea de el número. ¿Has escuchado hablar de que el 666 es el número del demonio? El Apocalipsis, la profecía, ¿no? El 666. Eso viene de Mesopotamia. La numeración sexagesimal fue un invento sumerio, ciertamente. Y acuérdate que Abraham aprendió eso desde muy pequeño. Él también era sumerio. Así que el 6, ¿no? Es un número estrechamente relacionado al demonio. Y además, ¿tú te acuerdas en la Biblia cómo está representado Satanás? En el Apocalipsis de San Juan, si han revisado la Biblia, ¿cómo es, cuál es la imagen del demonio en el Apocalipsis de San Juan? Acuérdense que San Juan habla de un apocalipsis, de un fin del mundo, en donde se ve al diablo, él en su sueño ve al diablo. ¿Y cómo era el diablo? ¿Se acuerdan? ¿Alguien ha leído esa parte del Apocalipsis? No, profesor. Es el llamado, ¿pero han escuchado alguna vez esto que dice el demonio de 7 cabezas? El dragón de 7 cabezas. ¿Alguna Sí he vez si el, escuchado eso, profe. alguna vez si el testigo de Jehová ha llegado a la puerta de tu casa y te ha mostrado su famoso libro rojito, te habrá mostrado que Dios arrojó a la tierra, ellos dicen así, ¿no? Dios arrojó a la tierra a ese dragón de 7 cabezas. ¿No? Y los primeros dragones son sumerios. De ahí viene Petugoku Shenlong, el dragón, el elixir de la vida, el agua sagrada, la piedra filosofal. Pero la historia que generó pues controversias fue la que encontraron en ese libro de piedra, que era el de un personaje que había sido llamado por Dios para poder ser el encargado de juntar a los animales, machito hembrita en un arca, con las medidas que éste le va a encargar. Haría llover 40 días y 40 noches, generando un gran diluvio en el mundo para exterminar a las malas personas y hacer una nueva sociedad, ¿no? Eso lo conocemos con el nombre de Noé, pero este libro es más antiguo que la existencia de Noé y habla de otro personaje, Gilgamesh, quien habría vivido esta
etapa de diluvio. O sea, ¿a quién le creemos? ¿A la Biblia o a esta? Ahí está el dilema y la discusión, ¿no? Surgen este tipo de cosas cuando se hacen trabajos de arqueología, ¿no? En donde se demuestra pues que el arca de Noé es una versión nueva, ¿no? En comparación a lo real que se tenía, ¿no? O en todo caso nueva en comparación a lo último que se ha hallado, ¿no? Que es lo de Gilgamesh, donde se hizo el diluvio universal. Y esto del diluvio universal es muy constante en esta zona, chicos, ¿no? Y se debe a que los ríos de la época, acuérdate que no hay una capacidad de canalización todavía de los ríos y los desbordes son enormes. Tu río Rímac se desborda y te genera destrucción. Pero estos ríos, Éufrates y Tigris, son 10 veces más de lo que de tu río Rímac o Lurín. Son anchísimos, traen abundante agua. Entonces, cuando estos ríos se desbordan, te tapan todo, ¿no? Entonces, por eso es que se habla mucho del diluvio universal bajo el entendimiento de la época, ¿no? Entonces, para la época, el universo, ¿qué cosa es? No se conocían los planetas, no se sabía claramente cómo era el planeta, plano, redondo, todavía hay desconocimiento de muchas cosas. Entonces, para la época, el universo es todo lo que tus ojos ven. Pero si todo aquello que tus ojos están viendo ha sido cubierto de agua, ¿qué dirás? Que el universo o el mundo ha sido cubierto. ¿O es que acaso ellos sabían la existencia de otros continentes, como Asia, América? No, no sabían. Entonces, estos ríos eran capaces de cubrir todas las partes llanas y planas. Entonces, ante tus ojos, creerás, pues, que el mundo ha sido cubierto de agua. Por eso es que se habla de gran diluvio universal. Y en realidad no se dio eso, sino ante nuestra percepción pareciera que fuese así, ¿no? Entonces, así se explican estos términos de diluvios universales, ¿sí? Entonces son cosas que se dieron ahí, ¿no? Por ejemplo, también en la Biblia se habla del Sigurat, perdón, de la Torre de Babel. La Torre de Babel es una torre, ciertamente, como hemos visto. Es un Sigurat, de los que habíamos visto por acá. Babel es una ciudad, ¿sí? Todas las ciudades sumerias tienen estos Sigurat, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Babel también tiene su torre, llamado Sigurat de Babel. Entonces, lo que pasó allí, según la Biblia, dice que se confundieron los idiomas. Y no necesariamente se confundieron los idiomas, sino es que todas las ciudades, todos los sigurats, como te puedes dar cuenta, están dentro de un palacio. Y en estos palacios tienes a un sacerdote que no es cristiano, que es de otra religión, que para los cristianos judíos sería un pecado adorar a otro dios, ¿no? Esos dioses pecaminosos, dirían ellos. Entonces, la ley decía que todos están obligados a comercializar dentro de este templo. O sea, estaba prohibido la venta a las afueras del templo. Todas las ciudades tienen su sigurat y el comercio se tenía que desarrollar dentro del patio. Por eso es que el sigurat se convierte en un mercado. Por eso es que el término, has escuchado hablar, el término de repente, vamos a la plaza, plaza, vamos a hacer la plaza, dicen. Todavía algunos utilizan este término. Hacer la plaza es hacer el mercado, hacer comprar las cosas para el mercado, para el diario y la cocina. De ahí viene el término plaza. Vamos a hacer la plaza. Es que a la plaza se iba a comprar para hacer, digamos, la cocina, compras del mercado. Y acá era así, la ley decía que tenía que comprarse y vender acá. Entonces, ¿ahí qué llegaban? Tú sabes que a un mercado llegan personas de diferentes zonas. Un árabe trayendo perfumes, un persa trayendo alfombras, un griego trayendo jarrones, un hindú trayendo incienso, seda, un chino. Entonces te darás cuenta que muchos idiomas llegan allí producto del comercio. Por ende, hay muchos idiomas. Entonces no es algo en donde Dios dijo, ¿sabes qué? Los idiomas se confundirán, ¿no? Porque han osado pretender conocer a Dios.
Achorado Dios creó los idiomas en Babel, dice. Según la Biblia, ¿no? ¿Has escuchado hablar de esa parte? Donde dicen que, ¿dónde surgen los idiomas del mundo? Ah, cuando Dios enojado vio que la gente estaba construyendo torres y torres y torres, y en esas torres creían llegar a Dios. Dios enojado por eso, para evitar que lleguen al cielo en su construcción, confunden los idiomas, para que de esa forma el que le pase el agua, el que le pase el ladrillo, el que le pase la madera o el que le pase al constructor no se entiendan unos a otros y así se evite construir esto, ¿no? Es lo que explica la Biblia, tienen que leer, ¿no? Un poquito. Entonces esas cosas se explican así, ¿no? Pero ya, pues, ¿no? Cuestiones que hay que revisar y no dejarse tampoco. Lo que les sugiero es leer la Biblia, léanlo, pero no de manera fanática, ¿no? Léanlo de manera como un libro, como relatos, así como lees tus crónicas de Narnia o tu Harry Potter. Es un relato de historias, ¿no? Bien, entonces ahí está. Grandes inventores, ¿no? En la Biblia también acuérdate que se menciona que la gente vivía mucho tiempo. ¿No has escuchado la Biblia que dice, has leído? Dice que 400 años, 300 años, 800 años. No es un calendario solar, te he dicho. El calendario solar es un año, 365 días. Pero es un calendario lunar. Un día es un mes. Profesor, Entonces, por ende, ¿cuántos años tienes tú ahorita? Multiplica la edad que tienes por 12. Y ese será tu año lunar, aproximadamente. Entonces eres bien viejo, pues, ¿no? Acuérdate, el primer calendario que Abraham conoce, los hebreos conocieron, es el calendario lunar, y todos lo sacaban mediante el calendario lunar. Por eso es que ellos lo explican en la Biblia así, teniendo el calendario lunar, no el calendario solar. El calendario solar recién aparece con los egipcios, ¿no? Entonces hay que diferenciar eso. Escucha, escucha. profesor, lo que pasa es que alguien está sacando a varios compañeros de la clase, ya van varias veces, a mí me han sacado como 4 veces. A ver, están... Profe, a mí ya me han sacado 3 veces, profe. No es posible. A ver, chicos, Profesora, están ¿cómo están? expulsando a Abigail, alumnos de Ana la José, clase. Alejandro, Álvaro, Sí, sí, Ariana, sí. todos los chicos, un minuto, por favor. El sistema del Microsoft Teams a mí me va, yo puedo descargar aquí su asistencia, puedo ver quién está haciendo algo que no debe hacerse. ¿Ya? Por favor, ahorita voy a ponerme a ver quién es el alumno que está retirando a los alumnos de clase. Puede ser uno que de repente, puede ser que una vez lo haya hecho y de repente porque no sabía, ¿no? Y de repente está explorando la plataforma y sin querer lo hizo. Pero otra opción ya es que el alumno lo haga a propósito. Y créanme que cuando tú sacas a un alumno de clase, volver a ingresar es más difícil y hasta de repente no les va a permitir el ingreso a quien esté sacando. Así que por favor les pido a todos, aquí no hay ningún niño de 11 años, de 10 añitos, todos son jóvenes mayores de 15, 16, ¿sí? Y todos ya tienen un raciocinio y saben por qué estamos aquí en clase. Así que por favor, le pido encarecidamente al joven o señorita que esté haciendo eso, y yo quiero pensar que lo ha hecho sin querer, ¿no? No con la alevosía y ventaja, sino que lo ha hecho sin querer porque de repente está explorando la plataforma. Pero ahorita me voy a poner a ver y por interno le hablo a quien ha hecho eso. Sí, por favor. La plataforma me permite, como les vuelvo a decir, me permite observar todo. Así que voy a ver quién es el alumno que está haciendo algunas opciones, ¿no? Que no debe hacerse, por favor. Ni me saquen al profesor porque es mucho más difícil que el profesor ingrese también, ¿no? Y ni a los alumnos, porque también que vuelven a ingresar también lo hace muy difícil, porque es como que la plataforma me puede permitir a mí retirar a algún alumno del salón y ya no lo permite ingresar hasta la siguiente clase. Así que eso tengámoslo en cuenta, por favor, sí, porque a varios alumnos veo que están, se están manifestando, ¿no? Y no es que
No es que estén sacando, no, porque lo estás perjudicando al alumno. El alumno quiere aprender y tú estás aquí jugando. Y aquí no estamos para jugar, estamos para aprender. Por favor, chicos, les pido madurez, sí, madurez. No quiero ningún... Nunca me ha pasado, nunca desde el año pasado que hemos tenido, no, nunca me ha pasado que hacen eso. Por favor, les pido seriedad en este tema. Sí, sí entiendo, te entiendo, Gonzalo. Te entiendo, Manuel, entiendo a Naomi, sí les entiendo a todos, chicos, ¿ya? Sí, alguien está haciendo esto de repente a propósito, ¿ya? Por favor, voy a estar atenta, voy a revisar ahorita la plataforma. Ya, profe, continúe, por favor, su clase. Listo. Ya, chicos, a ver, no incomoden. Y este tema es muy complejo y peor si es que van a estar bloqueando la clase, chequen, no van a entender. Y ya estoy viendo que se está... no se está entendiendo por lo que he visto. Es un tema muy complejo, como te repito. Ya bien, entonces hay muchos elementos que hoy en día conocemos como verdad, pero verdad que ha sido obtenida a partir de lo que conocemos como la Biblia. La Biblia es una fuente histórica. Para un historiador es una fuente escrita, es una fuente para poder entender ese pasado hebreo, esa cultura hebrea. Así como los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega que cuentan desde la salida de Manco Cápac y Mamahoyo del lago Titicaca, ¿no? Y narra el proceso de desarrollo histórico inca. Si tú comparas la Biblia con los comentarios reales de los incas de Garcilaso, los comentarios reales vienen a ser la Biblia andina. Te cuentan desde el origen hasta lo último que pasó con Atahualpa. Igualito la Biblia te comenta esto, ¿no? Entonces son fuentes históricas. Para un historiador no se le puede dar un carácter mítico, religioso, sagrado, ¿no? Te imaginas, pues, un historiador musulmán leyendo la Biblia. No lo puede tomar, si se va a vestir de musulmán para leer la Biblia católica, no va a obtener una objetividad, ¿no? Por eso es que para investigar esto hay que desprenderse de tu religión, ¿no? Entonces, se han encontrado cosas, pues, ¿no? Como esto que te dije. El calendario lunar es un calendario propiamente hebreo, perdón, sumerio, y que luego muchas culturas lo van a tomar. Y por eso es que se habla mucho en la Biblia de la idea de que hay muchas personas que han vivido muchos años, como Matusalén, ¿no? Famoso Matusalén, que tiene que ver mucho con los calendarios lunares, que tienen por un año 28 días solares, ¿no? Entonces ahí está, lo importante es ver los inventos, ¿no? Los inventos que desarrollan los sumerios. Ahora, ¿qué pasa con los sumerios? Los sumerios, como te repito, son ciudades-estado independientes a nivel político. Cada ciudad vive autónomamente. Ur, Uruk, Eridu, Nippur, Kish, Lagash, son varias ciudades. Solamente acuérdate de Ur y Uruk, ¿ya? Como te dije, ¿por qué? Uruk por ser el lugar donde nace Abraham. Perdón, Ur, donde nace Abraham. Uruk por el lugar donde se creó las epopeyas de Gilgamesh, ¿no? Ahora, los sumerios van a ser invadidos por un pueblo llamado el pueblo acadio. Los acadios viven al norte de la Caldea, es decir, voy a colgar un mapa, chequen, se me va a ir la red, ya, mejor no, ya, se me va a ir la red, creo que la red está saturada. A ver, entonces, los acadios viven al norte de los sumerios, más arribita nada más, ya, más arribita, al norte de los sumerios. Entonces, es ahí donde un funcionario de lengua semita de la corte del rey de Kish, ¿no? Kish también es una ciudad sumeria, una de las ciudades-estado mesopotámicas, derrocó a su soberano y asumió el poder real. Se llama a sí mismo Sargón. O sea, Sargón de la ciudad de Akkad derroca a el rey de Kish, el rey de los sumerios. Entonces, desde Kish, Sargón, ¿qué hace? O sea, Sargón es de Akkad, viene del norte y somete a la primera ciudad que es Kish. Y de ahí poco a poco va a ir sometiendo a otros reyes. Por ejemplo, a los estados más poderosos del sur. Al rey Lugal-Sagesi, ¿no? Lugal-Sagesi, que era el rey de Uruk. Luego Sargón sigue derrotando y vence a otras 3 ciudades más, a Ur, a Lagash y a Uma. Y así va derribando sus murallas, después sigue avanzando su ejército hasta
llegar a las orillas del Golfo Pérsico. O sea, de la región norte de la Caldea avanza hacia el sur. Y Sargón de Akkad es el que forma el primer imperio de la historia. Por eso tienen que acordarse de él. Primer emperador de toda la historia, Sargón de Akkad. Sargón. ¿Ya? Ahora, estos acadios, al someter a los sumerios, van a vivir también no una vida fácil. Van a tener conflictos constantemente con los sumerios que no acatan ser sometidos, rebeldías. Así como Tupac Amaru, pues, rebelándose contra los españoles invasores. O sea, van a haber rebeliones constantes. Entonces, en esas rebeliones, con esas rebeliones que genera, inestabilidad, no hay un estado sólido, ¿no? Hay un estado resquebrajado, rebelde. Entonces es ahí donde aparecen un pueblo del norte extranjero llamado los Guti. Esos Guti los van a derribar, los van a saquear y destruir, ¿no? Permitiendo que un estado de más del norte, llamado los babilonios, puedan ingresar. Y acá está. Este imperio babilonio, que se agarra a todas las regiones del sur, somete a los acadios, incluidos los sumerios. Este imperio comenzó cuando un grupo de amorreos llegaron al territorio poblado por los sumerios, al mezclarse entre sí. Este caso de los babilonios es como el de los venezolanos, alucina, ¿no? Mira, ¿cómo comenzó? Amorreos, llámale venezolanos, ¿no? Llegaron al territorio poblado por los sumerios serían peruanos, ¿no? Que al mezclarse entre peruanos y venezolanos se hicieron numerosos y comenzaron a habitar las regiones del sur y centro de Mesopotamia. Aunque continuaron con sus tendencias nómades, su número fue creciendo. Ahí está, los venezolanos creciendo, por lo que llegaron a ser un peligro para las grandes ciudades sumerias. O sea, los sumerios van a recibir inmigración, ¿no? Pueblos amorritas se les llama, ¿no? Los amorreos llegaron a territorio, ¿no? Sumerio, y entran pacíficamente, ¿no? Y van llegando con gran cantidad poco a poco, así como ahora los venezolanos, ¿no? Con el tiempo, dice, los amorreos se habían organizado en ciudades que fueron conquistando, ¿no? Y fueron conquistando más ciudades, como es el caso de Asur. No obstante, aproximadamente en el año 2000 a.C., invadieron, dice, la ciudad de Kish. Adoptaron el idioma de los acadios, se hicieron, o sea, el idioma acadio. Y para el año 1782 a.C., Hammurabi, quien también era amorreo, llegó a ser rey. Comenzó una serie de invasiones que extendió el territorio babilonio. Ciudades como Asus, Rimsin fueron añadidas al dominio de Hammurabi más tarde, ampliando los límites de Babilonia hacia el sur. A pesar de las victorias del rey babilonio, hordas de casitas, hititas y hurritas, pero hasta acá nomás un ratito, hasta acá te explico el tema. El rey más importante de los babilonios, acuérdate, es Hammurabi, y es conocido en la historia porque él desarrolla el código de Hammurabi, la ley del talión, también conocido, o la que tú conoces, esa que dice la ley del ojo por ojo, diente por diente. ¿Ya? Ese es Hammurabi, quien establece una de las primeras leyes de la historia universal. Es esa ley del ojo por ojo, que está escrito en tabla, en piedra, ¿no? Y es anecdótico, chicos, porque este Hammurabi recibe esta piedra escrita a mano por Dios. Dios dice que escribió esta ley a mano, con su propia mano de fuego. ¿Y quién era ese Dios mano de fuego, con fuego? Era el Dios Sol, que era llamado el Dios, ¿cómo llamáis este Dios? El Dios de la verdad y de la justicia, que era representado por el sol, pero no me acuerdo el nombre de este señor, Dios, que se parece mucho a la historia de de Moisés, en el monte Sinaí, en donde se le entregan las tablas y las leyes de Dios. Es así como grafica Hammurabi la entrega de esto, ¿no? Dios, dice, le entregó la tabla.
¿no? De ahí también dícese que se habría sacado la idea de Moisés. O sea, acuérdate que son parientes y las historias van a ir pareciéndose mucho uno a otro, ¿no? Pero ¿qué cosa pasa con esto? Mira, sucede que bandas de tribus llamadas casitas, hititas, urritas, mitanos, varios pueblos van a ingresar en oleadas que los atacaban. Debido a ello, por más de un siglo, Babilonia estuvo gobernada por casitas, quienes hicieron campañas para exterminar a nómades invasores y se apoderaron de territorios de Egipto, Sinaí y Canaán. Al final, estos pueblitos que van a destruir Babilonia por sus saqueos y piraterías, va a ser sometido por un pueblo más poderoso, ¿no? Ese pueblo son los asirios. Si te preguntan, el más grande imperio de Mesopotamia, asirios, ¿ya? Entonces estos asirios tienen su proceso de desarrollo. Mira, el periodo más antiguo de los asirios data de el siglo XX al siglo XVI antes de Cristo, o sea, los años 2000 antes de Cristo, ¿no? Periodo que se ubica en la Edad del Bronce. Tiene por capital Asur, que era gobernada, ¿no?, desde Mesopotamia. Luego, entre el siglo XVI, o sea, los años 1500 antes de Cristo a 1000 años antes de Cristo, durante ese tiempo, Asiria se independiza de Mesopotamia, se separa, y sus reyes comienzan a ganar batallas que les permiten ganar territorios y riquezas. Ya es en el periodo del año 912, siglo X, hasta el año 612, antes de que nazca Jesús. Durante esta etapa se extendieron sus límites de Asiria, convirtiéndose en un inmenso imperio, tomando control de Susa, Tebas y Egipto. ¿Quién es ese personaje importante que logra hacer toda esa grandeza? Asurbanipal II, que en la Biblia también está mencionado, ¿no?, varias veces. Ustedes leen el Antiguo Testamento y ahí van a encontrar a Asurbanipal, ¿no? Personaje bíblico, ¿no?, que va a convertir, ¿no?, a los hebreos en esclavos también, ¿no? Los asirios van a ser los que exploten a los hebreos. Ya para la época, la tierra prometida y todo eso está ahí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los asirios? La destrucción asiria va a estar relacionada a la invasión o a una alianza de dos pueblos que se juntan para destruir a los asirios. A otro punto que también preguntó San Marcos 2 veces, por ahí si te preguntan, los asirios se hacen poderosos por el uso del hierro. Ya descubren, no más que descubren, obtienen el hierro de un pueblo que inventa el hierro, ¿no? Los inventores del hierro como arma son los hititas. Y acuérdate que los hititas habían vencido a los babilonios. Y ahora estos babilonios, ¿no?, al ser derrotados por los hititas, van a tener que vivir reprimidos, ¿no? Pero luego los asirios vienen, ¿no?, y aprenden de los hititas a utilizar el hierro como armamento. Por ese lado es que se va a ver el poderío asirio. Pero ahora, ¿qué pasa? Estos asirios van a ser atacados por dos pueblos que se han aliado. Los persas, que son los que vienen del actual país de Irán, con N, con los babilonios, que ya habían gobernado anteriormente. Y el acuerdo fue el siguiente, ¿no? Los babilonios tomarían el control político, el liderazgo, la jefatura, la presidencia, cargo, jefatura, rey, imperio, mientras que los persas tendrían a cambio de su apoyo el libre comercio, es decir, ingresar a comercializar a tierras, ¿no?, sin impuestos, con aranceles bajos si es que los hubiese, ¿no? Entonces ese era el acuerdo. Vencemos a Siria, tú me dejas vender por tus tierras y yo te dejo a ti gobernar esas tierras. ¿Qué te parece? Ese fue el acuerdo, ¿no? Así que la alianza, eso se llama alianza medo-babilónica. Los medos, que son los persas, también se les llamaba así medos a los persas, se unen a los babilonios, ¿no? La alianza medo-babilónica hace que ingrese. Y acá está, los babilonios.
No será hasta el gobierno del general Nabopolassar quien derrotó a los asirios en el año 626, recién cuando Babilonia recupera su antigua gloria. Él y su hijo, o sea, el hijo que va a tener Nabopolassar, que es Nabucodonosor, reconstruyeron la capital antigua Babilonia y la transformaron en la ciudad más bella del Oriente Medio antiguo. La capital de Nabucodonosor ocupaba una extensión de 850 hectáreas, más grande que muchas ciudades modernas. En su apogeo vivían en ella 250.000 personas, ¿no? Neobabilonia, o también llamado Segundo Imperio Babilónico, es la etapa de mayor desarrollo de la historia cultural mesopotámica. O sea, es lo más altamente desarrollado en ciencia, tecnología y conocimiento. Tan es así que una de las 7 maravillas del mundo se va a construir ahí. ¿Cuál es esa? Una de las 7 maravillas del mundo antiguo en Babilonia. A ver, mientras te vas acordando. La ciudad era rectangular, estaba rodeada de una doble línea de murallas. La exterior tenía 26 metros de gruesor. La interior era igual de maciza, pues Herodoto nos dice que por el camino de ronda podían pasar juntos 2 carros tirados por 4 caballos. ¿No? ¿Cómo se llamaba? La ciudad de Petra. Sino, Petra es una de las maravillas del mundo moderno. Pero en Babilonia, claro, ¿no? Ariana, ahí está, ¿no? Los jardines colgantes de Babilonia. Que no existen en realidad ya porque fueron destruidos con las guerras posteriormente, ¿no? Pero hay evidencia de su presencia por textos, restos arqueológicos, ¿no? Pero que era un inmenso jardín con plantas traídas de diferentes partes del mundo, animales, un zoológico particular que habría mandado construir Nabucodonosor, ¿no? Ahora, este Nabucodonosor también es conocido en la Biblia, se habla de Nabucodonosor, que es el que encierra, o mejor dicho, se va a encargar de construir los jardines colgantes de Babilonia con fuerza laboral esclava traída de Israel, Palestina. Se desarrolla lo que en la Biblia se llama el cautiverio babilónico. Sacaron a todos los hebreos y los llevaron a Babilonia para construir y hacer obras en la ciudad de Babilonia, ¿no? Muerte, gran cantidad de esclavos en estas obras públicas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es lo máximo desarrollado por los mesopotámicos, ¿no? Por eso se habla de que Neobabilonia, o el Segundo Imperio Babilónico, también llamado así, llega a ser la mayor síntesis cultural. ¿Qué significa eso? Que todo lo que en cultura se habría desarrollado, el Segundo Imperio Babilónico lo va a asimilar. Muestra de esa asimilación del conocimiento es que se construye una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que es los jardines colgantes, ¿no? Todo lo mejor y lo bello se encontraba ahí. Bien. Veamos. Ahora con Egipto. Como puedes ver ahí, Egipto dice, es un regalo del Nilo. Fue pregunta de examen de admisión, por eso lo pongo ahí. Herodoto, ¿sí? Herodoto es el griego que plantea que Egipto es un don del Nilo. Don significa regalo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que es Egipto se lo debe al Nilo. Por su riqueza, porque tiene algo muy particular. Tiene el limo, L-I-M-O, limo. El limo es un fertilizante natural, es el barro del río. Ese barro tiene nutrientes muy ricos que hacen que la tierra de Egipto produzca, se dice, hasta 3 veces al año el trigo. Es un abono, para que se entienda. Fertilizante es un abono. Es un abono natural, no es algo creado o hecho, ¿no? Es un abono natural
que hace que el trigo en todo el cauce del río pueda crecer rico, ¿no? En abundancia y calidad. Por eso dice que es un regalo del Nilo o un don del Nilo. Bien, Egipto está situado al noreste del continente africano. O sea, si este es el África, está para allá, noreste. Limitaba en la antigüedad por el norte, o sea, en el norte con el mar Mediterráneo. Por el sur con la región de Nubia. Nubia es esta región, hay un país actualmente, ¿no? Nubia. Por el este con el Mar Rojo, acá está el Mar Rojo. Y el Istmo del Suez, se refiere a esta zona, el Suez, el canal del Suez. ¿Ya? Y por el oeste con el desierto de Libia. Este es el desierto de Libia. Libia actualmente es un país. Esa es la zona. El territorio habitable de Egipto tenía la forma de una estrecha faja que atravesaba de sur, o sea, desde la parte alta hacia la parte baja. Atravesaba de sur a norte por el río Nilo. Geográficamente tiene dos regiones, el Alto y Bajo Egipto. Eso es básico, conocer el Alto y Bajo Egipto. La zona alta es la zona de poco campo de cultivo. La zona baja es la fértil. Por eso es que la pelea siempre entre las altas y bajas. Los del alto quieren el del bajo y los del bajo quieren también tener lo del alto. Expansiones territoriales, ¿no? Bien, Egipto tiene 3 periodos históricos. 3 periodos imperiales. Hay un imperio inicial, hay un imperio medio y hay un imperio final. O también le conocen como primer imperio, segundo imperio, tercer imperio, ¿no? O también imperio antiguo, imperio medio, imperio nuevo, ¿ya? Pero antes de entrar a los periodos de imperio, se tiene el periodo previo, ¿no?, al desarrollo imperial. ¿Cómo se vivía en Egipto hasta antes de la formación del primer imperio? A ese periodo se le denomina predinástico porque todavía no aparecen las dinastías monárquicas. Entonces, acuérdense que el neolítico, el cual todas las sociedades han pasado, es ese periodo donde surge la agricultura y la ganadería, ¿no? Entonces ahí está. Desde el neolítico, grupos paleolíticos de cazadores y recolectores ya se habían asentado en la zona y se fueron convirtiendo desde el siglo IV, desde el cuarto milenio, en comunidades, las cuales se llamaban nomos, ¿ya?, que evolucionaron hasta convertirse finalmente en 2 reinos. El reino del Bajo Egipto, que se localizaba en la delta del Nilo, y el Alto Egipto, que se extendía a lo largo de la estrecha franja de tierra fértil. Entonces, el Bajo Egipto es la desembocadura, pues, donde desemboca el río al mar Mediterráneo. Y el Alto es donde nace el río. Entonces, más allá del Valle del Nilo, a este periodo más antiguo de la historia de Egipto se le conoce como el periodo predinástico, porque fue anterior a las grandes dinastías de los faraones del Imperio Egipcio Unido. Bien, o sea, ahí están los nomos, comunidades. Quien gobernaba a cada nomo o comunidad era el nomarca, el jefe de la comunidad, el más anciano. Vemos que cada nomo tiene un jefe y cada nomo tiene una divinidad, un dios. Entonces estamos hablando de un montón de divinidades. Por eso es que en el periodo predinástico se habla del surgimiento del politeísmo. Varios, deísmo, teísmo, Dios, varios dioses. Bien. Entonces es así que desde, por acá. ¿Cómo surge el Imperio Antiguo? Es más o menos hacia 3000 años antes de Cristo. Aparece desde la ciudad de Tinis. Por eso es que en algunos textos, en San Marcos, inclusive en la presa San Marcos, vas a encontrar
que dividen la historia egipcia en periodos basados en el nombre de la capital de cada etapa. Por ejemplo, periodo tinita, que es de donde sale Menes, primer faraón, periodo tinita. Luego está el periodo menfita, que es el periodo donde la capital ahora será Menfis, ¿no? Luego está el periodo tebano, que es donde la capital luego será Tebas, ¿no? Periodo saíta, que es el periodo donde Sais vendría a ser la siguiente capital, y así algunos lo han clasificado de otra forma, ¿no? Pero nosotros tenemos la clasificación según imperio. ¿Bien? Entonces, desde Tinis, que es la ciudad donde nace Menes, también conocido como Narmer, es que logra unificar por primera vez el Alto Egipto con el Bajo Egipto, porque él es del Alto Egipto. Entonces el Alto Egipto somete al Bajo Egipto, y por eso es que a los faraones se les llama el faraón de las dos tierras, o el gobernante de dos cabezas, o de las dos coronas, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay el alto y el bajo, ¿sí? El gobernante de las dos coronas, pues. Y eso es porque va a dominar los dos espacios, ¿no? Entonces tienes a Menes o Narmer, primer faraón que unificó los reinos del Bajo y el Alto Egipto, y estableció por capital Menfis. Es ahí donde surge Menfis o periodo menfita, ¿no? Bien. Ahora, tenemos la capital del Imperio Antiguo, si te preguntan, Menfis, ¿ya? A partir de ese momento comienza la etapa que conocemos como Imperio Antiguo. Fue una época de gran prosperidad, riqueza y estabilidad política. Es una etapa muy rica, de gran abundancia económica, dado que como tienen el control de las dos zonas egipcias, tienen gran cantidad de esclavos, ¿no? Característica de este momento histórico es la construcción de las grandes pirámides, las que conoces como Keops, Kefren, Miserino, las tres pirámides, son construidas en esta época del Imperio Antiguo, ¿no? Acá encontramos la primera pirámide, que es la pirámide de la imagen en la parte inferior, la parte baja, que es la pirámide de Saqqara, también llamada pirámide trunca. Si te das cuenta, es una pirámide que no es lisa, completa, perfecta, sino es una pirámide trunca, escalonada. Esta pirámide fue construida por Imhotep, tu famosa película La momia, ¿te acuerdas? ¿Quién era la momia? Imhotep. Ya, Imhotep es el arquitecto de esta construcción, de esa pirámide, ¿no? La pirámide de Saqqara. Es una pirámide trunca. Es la primera pirámide también, ¿no? Grandes construcciones de pirámides que servían como tumbas. Eso también preguntó San Marcos. ¿Qué finalidad tenían las pirámides? Son tumbas, son recintos fúnebres, ¿no? Servían como tumbas reales donde se depositaba el sarcófago del faraón con todo el ajuar que debía acompañarle al más allá. Egipto dependía por completo del Nilo, y en torno al año 2000 a.C., un periodo de malas cosechas provocó una profunda crisis que arruinó y dividió el país, ¿no? Terminando con el esplendor con el que había comenzado, el Imperio Antiguo, ¿no? Este momento se conoce como primer periodo intermedio. A ver, te explico de una manera más sencilla. Lo que pasa es que las rebeliones se hacen muy notorias. La crisis económica genera levantamientos sociales, y los levantamientos sociales son lo que tú conoces como huelgas, paros, cierre de carreteras, enfrentamientos contra las fuerzas del Estado, ¿no? Entonces, algo así se está desarrollando. ¿Por qué? Porque el Estado no toma medidas que les pueda dar solución a sus problemas. Entonces, están planteando no pedirle solución al faraón, porque es perder tiempo, más bien separarse. Entonces aparecen los nomos,
buscando su independencia, su separación. Por ese lado, cae, ¿no?, el Estado a no poder contener este desborde social y surge lo que se conoce como primer intermedio, es decir, un periodo aproximadamente de 100 años sin faraones y más bien gobiernos locales, regionales, provinciales. Bien, esos 100 años luego va a ser reagrupado por el Imperio Medio. Pasado esos 100 años, después del periodo de confusión generado por la fragmentación del país, ¿no?, el país se había fragmentado en varios, aparece un príncipe de la ciudad de Tebas, Amenhotep. Este Amenhotep unificará nuevamente Egipto, convirtiendo a esta ciudad situada en el centro del estado en la nueva capital. A este periodo se le conoce, por ser la capital, la ciudad de Tebas, periodo tebano. Por eso te decía, ¿no?, periodo tinita, menfita, tebano, ¿no?, que durará 300 años, fundándose numerosas ciudades hasta el año 1700 a.C., ¿no? El norte de Egipto sería invadido luego por los hicsos. ¿Qué es lo que pasa? Los hicsos son un pueblo de Palestina que llega en alianza con otro pueblo cercanamente a ellos, que son los hebreos. Así que los hebreos con los hicsos provenientes del norte van a invadir Egipto, convirtiendo Egipto, al menos la parte norte de Egipto, la desembocadura del Nilo, y sus ciudadanos, en esclavos. La zona sur de Egipto es todavía zona liberada, o sea, zona sin dominio extranjero. O sea, ¿qué hicieron los tebanos? Se tuvieron que replegar ante la invasión ix-hebrea. En la guerra perdieron y tuvieron que replegarse hacia las montañas, hacia el norte, hacia el sur, que es donde vivirán mucho tiempo, ¿no? 300 años aproximadamente de esclavitud por parte de los llamados hebreos, ¿no? Luego aparece una lucha por la independencia, ¿no? Y acá está, que va a dar paso, ¿no? Así aparece el segundo imperio intermedio, ¿no? O sea, destruyen Egipto en la parte, ¿no?, de la desembocadura. Y aparece el imperio medio. ¿Qué es lo que sucede? Aparece un señor llamado Camosis y Amosis. Camosis y Amosis son los que logran expulsar a los hebreos y con ello se da paso al Imperio Nuevo. A partir del año 1600 y hasta el 31 a.C., la civilización egipcia vivirá su periodo de máximo esplendor, al iniciar una política expansionista hasta Siria y Palestina, estableciéndose alianzas con las grandes potencias asiáticas. Destacados faraones de la época serían: 1. Tutmosis III. ¿Por qué? Por desarrollar la máxima expansión territorial, ¿no? Eso es lo importante. La oportunidad, ¿no? Ahí tenemos de un emperador que logra impulsar su proyecto. Ramsés II, la guerra con los hititas. ¿Te acuerdas de los hititas, los inventores del hierro? Ya, estos también se meten a Egipto, quieren meterse a Egipto. Pero Ramsés II vence, o más que todo, más que vencer, hacen una alianza, un pacto de no agresión, coexistencia pacífica. Ni para ti ni para mí. Japanaja, miti miti. Acuerdo de no agresión. En la ciudad de Cádiz se firma esto. Bueno, firmar es un decir porque no habían firmas, sino se sella el pacto de no agresión, ¿no? Para muchos estudiosos de las ciencias diplomáticas y políticas, dícese que es el primer acuerdo diplomático de la historia, porque no se dio
actos de violencia, ¿no? O rechazo. O sea, no se solucionó con la guerra, sino con el diálogo. Es el primer acuerdo de paz diplomático, ¿no? Bien, después de Ramsés II aparece Amenofis IV, que establece por primera vez un culto monoteísta. Amenofis IV ha sido pregunta de examen de San Marcos con la idea de establecer un solo Dios, borra del mapa a los demás dioses y coloca como único Dios a Atón. De ahí es que inclusive él, o sea, Amenofis IV, se cambia su denominación y se dará a llamar Akenatón. De repente vaya a venir en la pregunta con el nombre, ¿no? Akenatón. ¿Por qué es importante en la historia? Es el mismo Amenofis IV, ¿no? Sino que en homenaje al Dios único, que era Atón, se cambia el nombre, ¿no? De Akenatón. Pero ¿qué sucede? Al establecer el monoteísmo afectó al dios tebano. Los tebanos tenían como dios a Amón-Ra. Entonces lo ha desplazado. Eso va a generar que Tutankamón busque casarse con la hija de Amenofis IV y así convertirse en faraón y destruir esa idea de monoteísmo. Es así que lo logra, se casa, pero va a haber un problema, ¿no? Que a él también lo matan después de haber sido usado, ¿no? Realmente lo usan al chibolo, ¿no? Lo casan, hace la medida, el cambio y lo perjudica, ¿no? Muerto Tutankamón, ya el Estado egipcio ha entrado en crisis. Constantes rebeliones, enfrentamientos con otros pueblos, entre ellos mismos. No hay una unidad política. Nadie quiere ir a pelear por Roma porque no se, perdón, por Egipto, porque no se sienten egipcios. Porque un Estado imperial esclavista lo único que hace es maltratar y maltratar y maltratar, ¿no? Y eso no genera pues un sentimiento de amor para ir a pelear y defender por el que te está maltratando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la secuencia de invasión que se va a dar? Primero, entran los asirios con Asurbanipal, como vimos en la clase anterior. Luego vienen los persas, como vimos también. Luego entran los griegos con Alejandro Magno, ¿no? Los griegos entran con Alejandro Magno, creando inclusive la capital griega egipcia en Alejandría. Y finalmente el romano empujaron al imperio egipcio a su fin, ¿no? Los romanos con Julio César, ¿se acuerdan? Cleopatra, Julio César, ya pues ellos son los que van a finalmente someter a Egipto. Ahora, ¿qué tenemos? Aspectos. Sociedad y política. Tenemos que la sociedad egipcia, a ver, ahí está, a ver, perdón, no quiero. Ya. La sociedad tiene pues al faraón, la clase sacerdotal, que son la casta sacerdotal, que no se puede unir en matrimonio con nadie más que no sea de su propia clase. Los escribas, que son la administración pública. Escribas son los que llevan lo que se conoce como los acuerdos, o sea, graban con la escritura egipcia los acuerdos y dichos que el rey tiene como decretos, ¿no? Son los que escriben el día a día, los diarios, ¿no? Los soldados, que son las tropas que defienden al Estado, artesanos y comerciantes, campesinos y esclavos. A nivel político, tienes pues al escriba real, al gran visir, al jefe del sello del Estado, el gran sacerdote, ¿no? Esa es la cuestión política. Bueno, ya está otro aspecto, ¿no? Social, que es el sacerdote, el escriba, el guerrero, el pueblo, los esclavos. Bien. A ver, esa es la división política. A nivel religioso, ahí están las divinidades. Ahí tienes a Ra, Dios principal, ¿no?
que es la fusión de Amón y Ra. Amón, Ra, Dios del sol, Señor del cielo y el origen de la vida. Su representación es la cabeza de halcón, con un disco solar en la cabeza, como pueden ver. Luego está Anubis, es el chacal, Dios del cielo y del sol, cabeza de halcón que porta una doble corona y cuerpo de hombre. A ver, no, perdón, este es Horus. Anubis, Dios de los muertos, ¿no? El Dios de los muertos es cabeza de chacal, es el perro chacal, ¿no? Con hocico alargado y cuerpo de hombre. Él es el que te lleva al juicio final, al juicio de Osiris, ¿no? Si te preguntaran, Dios encaminado a guiar el alma con destino al juicio, Anubis, él es el que también te momifica, es el Dios encargado de la momificación, ¿ya? Horus es el hijo de Osiris, si no sabían, ¿no? Entonces, Dios del cielo y del sol, cabeza de halcón que porta una doble corona y cuerpo de hombre. ¿Bien? Mira el color de piel de los dioses. No pueden ser blancos, los egipcios eran oscuros, morenos. Horus, Bastet. ¿Qué cosa es Bastet? Diosa de la guerra. Cabeza de gato y cuerpo de mujer. Por eso es que los gatos eran muy bien respetados en Egipto. Los animales se respetaban, ¿no? No se podía hacer daño a ningún animal. Era un sacrilegio matar a un animal. Bien, ¿qué más? Tot, Dios de la ciencia y la sabiduría, inventor de la escritura y señor del tiempo. Cabeza de ibis, que es un ave, y cuerpo de hombre. Ese es Tot, Dios de la ciencia y la sabiduría. Bastet ya está, ¿no? ¿Qué más? Hathor, Hathor, o Hathor, diosa del cielo y el amor y de la danza, cabeza de vaca con disco. Claro, ¿no? Cabeza de vaca. Solar en la cabeza y cuerpo de mujer, ¿no? Bien, eso es religión. Sobre el culto a los muertos, que también ha preguntado, ¿no? La cultura egipcia veneraba a los antepasados, porque pensaban que el ser humano no moría por completo, pues su alma, que era llamado Ka, quedaba con vida. O sea, cuando tu cuerpo material moría, tu alma o Ka quedaba en vida. Y va a quedar en vida siempre y cuando el cadáver no se destruyera. Por tal fin, practicaron la momificación para el juicio de Osiris. Entonces, por eso se momificaba, chicos. Si muere tu cuerpo, si desaparece tu cuerpo, tu alma desaparece. Entonces, el objetivo no es que desaparezca tu alma. Entonces, hay que cuidar el cuerpo. No es que algún día va a volver al cuerpo momificado tu alma. No, tú ya te fuiste. El tema es de que tu alma no perezca nunca. La mejor forma es momificándote. Así tu cuerpo, al estar presente, hace por correspondencia que tu alma también esté presente. Entonces se te puede orar, se te puede rezar, se te puede implorar, en tanto tu alma está viva. Pero si tu cuerpo se destruyó por el tiempo, ya no tiene sentido. Por eso se momificaba, ¿no? Esa es la idea de momificación, llegar al juicio, ¿no? ¿Qué tenemos? Existen 3 tipos de escritura. El descubridor, o mejor dicho, el desciframiento de la escritura egipcia fue desarrollada por Jean-François Champollion en 1822. La clave fue proporcionada por el hallazgo de la piedra Rosetta en 1799 por el soldado Pierre-François Bouchard, cuando Napoleón realizaba la expedición al país del Nilo. Cuando Napoleón invade Egipto, es que encuentra esta figura, ¿no? Es la piedra Rosetta.
Y en esa piedra roseta se han encontrado varios idiomas, ¿no? Una especie de borrador o texto de varios sinfonas. Entonces, en esa escritura se ha descifrado 3. La jeroglífica, que era una escritura de difícil interpretación, pues estaba formada por signos e imágenes de animales y objetos, que era empleada generalmente en las tumbas y en los templos. Es una especie de escritura elitista, un tipo de escritura para la high life, para la gente nice, cool, Charlie. Y la escritura hierática es la escritura sacerdotal, ¿no? Sacerdotes y personas de gran cultura, ¿no? Escritura hierática sacerdotal. La escritura demótica es la escritura hierática, pero simplificada, ¿no? Gente del pueblo, ¿no? Y ya. Profesor, su micrófono. Su micro está sus- apagado. Ya, listo. Ahora sí. Con todo esto respondemos las preguntas. A ver, primera pregunta. ¿Tienen el material ahí? A ver, a ver, a Sí, ver. Listo. Los primeros pueblos que se asentaron en Mesopotamia y fundaron las primeras ciudades-estado fueron, a ver, ya con todo lo que te he dicho, papayita la pregunta. Letra. Los primeros pueblos que se asentaron. A, los sumerios. Correcto, letra A. Segunda pregunta. El territorio de Mesopotamia antigua actualmente pertenece en su mayoría ¿a qué país? Sería la pregunta, ¿no? Irak. La Irak. D. Claro, muy bien, muchachos, están al día. Son preguntas anual, pe. Ya, che, vamos a ir reforzando el tema anual. Son sencillas, ¿no? Y a medida que avancemos, ya vamos a ver preguntas más bravas. 3. Los templos de Mesopotamia, ahí está, llamados sigurat, tenían como función primordial, o sea, principal, la más importante función. Tenía varias funciones, ¿eh? Económica, social, política, administrativa, ceremonial, ¿no? Pero ¿cuál sería la más importante? La B. La B. La B, correcto, ¿no? Es la que concentraba los productos. Y ahí el rey hacía uso de ellas en su beneficio y todo eso, ¿no? Bien. 4. Durante el segundo imperio babilónico, acuérdate que hay un primer imperio babilónico. Y el segundo también se conoce como imperio neobabilónico, que hablamos de los jardines colgantes, justamente. Dice, durante el segundo imperio babilónico se construyeron los jardines colgantes, utilizando para ello como mano de obra esclava a quienes. ¿Qué esclavos se usaron para la A los construcción? persas. Se los dije, en la Biblia estaba mencionada con el nombre de cautiverio babilónico. Los esclavizaron y llevaron desde la región de Palestina hasta Babilonia. Los llevaron específicamente para construir. Los griegos. Los judíos. Los árabes. Claro, los judíos, los judíos. Los judíos, esos judíos han sido los judíos. Entonces, 4 casa, muy bien. 5. En el antiguo Egipto, o sea, se refiere al periodo del imperio antiguo. Previo, mira, dice. Los nomos constituían. ¿Qué cosa eran los nomos? Te expliqué, en el periodo predinástico. ¿Qué cosa eran? ¿Cuál de las 5 alternativas? Asociación de comerciantes, Naca la Perinaca. Tribus nómades, no eran nómades, eran ya sedentarios. Comunidades agrícolas, puede ser. La base social de esclavos, no eran esclavos, eran libres. La fuerza laboral de las principales ciudades. Nomos no es una fuerza laboral, es una comunidad agrícola. Letra C.
comunidad agrícola controladas por el Estado mediante tributación de trabajo. Claro, cada nomo era autónomo, libre, ciertamente, pero tenían un jefe al cual tenían que tributarle. Un nomo sería algo así como un distrito. Acuérdense que todavía los estados acá son pequeños, no son como los de ahora, pues, ¿no? Imperios, reinos. Recién se están formando, ¿no? Letra C. 6. La civilización de Mesopotamia tuvo un significado importante para la historia de la humanidad, ya que en ella... ¿por qué es importante Mesopotamia? ¿Mm? ¿Por qué sería importante Mesopotamia para todos nosotros? Se dio inicio al desarrollo cultural en Oriente Medio, se erigió como el mayor imperio esclavista, se construyó compleja cosmovisión religiosa, fueron los creadores del alfabeto fonético, no, el alfabeto fonético son los fenicios. Se sintetizó la cultura de Oriente en Occidente. Esa fusión es más adelante. ¿Cuál crees saber al champú? A ver. La A. La A, claro, se dio inicio al desarrollo cultural, ¿sí? ¿Dónde? En el Oriente Medio, es ahí donde se da origen a todo. Ahí está, ya saben, para los que se sienten menospreciados, con una bajo autoestima, cuando le digan negrito, ya fueron, ya. Los blanquitos nunca fueron algo. Así que no vale decir negrito, ni tampoco vale decir blanquito, porque bajo ese criterio ya están en muere ellos. Bien. 7. Dice, se dio... perdón. 7. Con respecto a los aportes culturales de Sumeria, señala la alternativa que no es una manifestación cultural de aquella sociedad. Así. Sistema de numeración sexagesimal no es sumerio. ¿Qué dicen? No Que diré dice la que D, no. la D. La D. Claro. La D. Claro. El vidrio y la letra de cambio es de los fenicios, por si acaso. Los fenicios son los inventores de la letra de cambio y el vidrio. Aparte del murex, del alfabeto fonético, ¿no? Esos son los fenicios, grandes comerciantes. Preguntó San Marcos una vez sobre fenicios. Una vez hace tiempo. ¿Quiénes son los considerados los más grandes comerciantes del mundo antiguo? Los fenicios, ¿no? Por si acaso te dé el dato. 8. El Código de Hammurabi fue uno de los primeros en sintetizar las leyes en Mesopotamia. Dichas leyes se establecieron ¿para qué? La B. B. Castigar a los herejes. Eso es algo que me faltó profundizar, ¿no? El tema del ejército y el tema de las leyes. ¿Por qué aparece? ¿Cómo surgen las primeras leyes? ¿Por qué surge la ley? ¿No? Ahí vamos a ver. Antes de que las leyes existieran, nosotros éramos personas libres. Y en la acción de libertad, ¿no? Podríamos hacer lo que querramos. Pero ¿qué pasa? Al surgir la propiedad privada, que es ser dueño de la tierra, dueño del ganado, dueño de las herramientas y la tecnología, corro el riesgo de que una mayoría que no tiene nada me vaya a quitar lo que yo tengo. Pero ¿cómo obtengo yo el control de todo esto? Unos podrán decir ahora que estamos en campaña política, ¿no? Unos podrán decir, pero él es rico porque con su esfuerzo lo ha logrado. Ya, más o menos acá te grafico la idea. Estas personas son ricas no por su esfuerzo realmente, claro, o sea, me refiero que no principalmente por su esfuerzo, sino por esfuerzo de otros, que han tenido la inteligencia de poder aprovecharse del esfuerzo de otros, es otra cosa, pero no por su esfuerzo. Te explico, mira. Lo que sucede
es que, ¿por qué una persona es rica en estas épocas, de la época que estamos hablando, sumerios, ¿no? Egipcios, en la esclavitud? Porque hace trabajar a otros con la idea de que el trabajo que ellos hacen es para beneficio de Dios. Crean un mecanismo de tal forma que hacen trabajar a otros para hacerse ricos, ¿no? O sea, yo tengo el poder, ¿por qué? Porque Dios me ha dado el poder. Y ese Dios me ha dicho que yo te tengo que enseñar a portarte bien. Y a portarte bien significa que me hagas caso. Así que tú me tienes que dar de comer a mí con tus ofrendas, para que yo tenga que gobernarte bien. Yo no puedo salir a mancharme las manos, a pisar el barro o el lodo para la siembra y la cosecha. Mi labor es dirigir, es administrativa. Por eso es que Dios me ha dado el cerebro para dirigir. Y a ti no. Por eso es que tú trabajas como esclavo. Entonces, si tú cumples tu labor correctamente como esclavo, yo le diré a Dios que eres bueno y por tanto Él te recompensará, ¿no? Entonces, mediante estos discursos se hacen ricos, pero hay un tema. Esa riqueza que ellos acumulan es una riqueza injustamente obtenida por explotación. Entonces, no va a faltar alguien de los explotados que tenga la capacidad de darse cuenta que todo ese floro es mentira. Es como Aliaga diciendo, yo me he hecho rico a partir de mi inteligencia y mi capacidad. Tu candidato Aliaga, ¿no? Y no, se ha hecho simplemente rico a partir de hacer triquiñuelas y manejos indebidos de la ley, ¿no? Aprovechándose de sus cargos para enriquecerse más. Decir, por ejemplo, que estoy pobre y por eso el Estado le ha dado bonificaciones o los bonos, ¿no? A sus empresas, ¿no? Son triquiñuelas, ¿no? Entonces acá vemos que hay una acumulación injusta. Entonces la gente se va a dar poco a poco cuenta de que esto que dicen los gobernantes es falso. Así que, ¿cómo evitas tú que la gente te arrebate lo que tienes? Por eso es que los primeros tipos de leyes, para los que van a estudiar derecho, chicos, los que tienen el proyecto de estudiar abogacía o derecho, las primeras leyes en la historia universal surgen a partir de la idea de Dios. Porque si tú le dices, si Hammurabi le dice, ¿sabes qué? Yo te digo, no me robes, porque esto es mío. ¿Qué dirá la gente? Fuera de acá, ¿qué cosa serás tú? Ah, soy hijo de Dios. Ah, aguanta, si eres hijo de Dios, ah, ya, pues, ¿no? Sí, pues, ¿no? Sí, 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 ya no te puedo quitar. Pero si eres hijo de nadie, eres un mortal igual que nosotros, yo te saco la mugre, ¿no? Entonces, las leyes, las primeras, por eso la pregunta más o menos dice, el código de Hammurabi fue uno de los primeros en sintetizar las leyes en Mesopotamia. Dichas leyes se establecieron para qué, con qué finalidad, las primeras tipos de leyes en la historia. Y ahí, con eso las sacas. Ya, Fe, ya estamos en hora. Sí, 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 ya ahorita le corto. Estamos en la última pregunta. A ver, chicos. La 8, ¿cómo la sacan? Para justificar la división social y la esclavitud. Correcto, esa es la respuesta. ¿Ya ves? Que sí pueden, chicos. La 9, los asirios de Alta Mesopotamia fueron un pueblo belicoso. El imperio más grande militar fueron los asirios. Debido fundamentalmente a la extremada crueldad de sus reyes. Eran despiadados, ¿no? Ahí se habría que degollar y matar niños, así como viste en Moisés, se hacía. Eso era como un pan de cada día. Matamos niños, ancianos, decapitamos públicamente, ¿no? Enano. 10. La mayoría de las sociedades esclavistas se desarrollaron a orillas de los ríos más importantes, ya que ello les permitió lograr un desarrollo económico basado en la agricultura. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos mencionar
que para la sociedad egipcia el factor más importante para su desarrollo fue, ya, pues regaladazo. ¿Qué río es? Río Nilo. El Río Nilo. Nilo. Correcto. Letra C. Muy bien, las tareas propuestas lo vemos por ahí. Profesor, ¿Listo? ¿cuál era la 8, por favor? La 8, el Código Hammurabi, social, el aspecto social, justificar la división social y la esclavitud. Dar a entender que esa ley es porque Dios lo ha dicho. Así que me respetas porque soy hijo de Dios. Bien. Y a mí, ahora sí, Gracias, quedo con los profesor. chicos. Chao, chao. Hasta la vista. Hasta luego, profe, gracias. Ya, profesor, profe, gracias. Si se ha utilizado un Chao, PPT, profesor, algo, igual me gracias. lo puede pasar para pasarle a los chicos y lo puedan tener también. Ya, ahorita que tengo acá abierto se lo paso. Ujú, está bien. Ya. Ya, profe, lo veo el día de mañana. Cuídese. Ya. Chicos, nos vamos a química, receso 10 minutos y nos encontramos en química.